y el amor tiene que estar en equilibrio. Y para formar hijos, asimismo se forman matrimonios. Hay que pasar y estar en una balanza. Cuando hay mucho amor, pero no hay verdad, las cosas no funcionan. Y fue lo que acabamos de ver en este video. Pero para darle un fundamento bíblico, le invito a que leamos Juan 8 y vamos a leer del 10 al 11. Juan 8, del 10 al 11. Para los que están tomando anotaciones o si trajeron su Biblia, ábranla para que vean que ese es el fundamento que vamos a establecer en esta tarde, ya a mediodía. Juan 8, 10 y 11. Y dice así su palabra, la cual leemos con respeto y reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí había un escenario que ocurrió, que narra Juan 8 completo, donde se encontraban ellos precisamente en los atareos de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús, Daniel, estaba siendo muy popular por todos los milagros y las sanidades que él estaba haciendo. Se puede decir que su ministerio estaba en pleno, estaba en lo máximo. Pero los fariseos y los sacerdotes no le estaban agradando lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos decían que él estaba alborotando y que no era el Mesías que se esperaba. Entonces, ellos comenzaron, y cuando pasó esta situación, estaban buscando un motivo para acusar directamente a Jesús. Lo estaban persiguiendo para decirle, de aquí es que te vamos a desestabilizar y que no siga prosperando en la obra que está haciendo. Entonces vayan cogiendo cómo así puede acontecer en nuestras vidas. Dicen que la popularidad había aumentado, ¿verdad? Y que las autoridades se sentían amenazadas. Vemos aquí un caso de adulterio, que bien lo está narrando, como es tanto en la ley de Moisés, en Levítico y en Deuteronomio. Aquí lo podemos ver, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, que decían que todo caso de adulterio tenía que ser castigado de manera severa. Ambos. Pero ¿qué pasó aquí? En esta escena nos sorprende que hay un solo acusado, era la mujer, la única que había puesto enfrente, lo cual trataba de una manera muy evidente la injusticia y la manipulación que tenían los fariseos con hacer caer a Jesús. Entonces ellos vienen y le preguntan, ¿qué se puede hacer con una mujer que acaba de ser sorprendida en adulterio? Para ver la respuesta de Jesús y comprometerlo. ¿Y qué hicieron? Si Jesús decía perdónala, ellos lo iban a acusar delante de la ley. Y si él decía apedréenla, también lo acusaban por ello, por él no ser compasivo y romper la ley romana. Porque todo tenía que ser bajo la ley romana que se establecía. Por lo cual, ¿tú sabes lo que hizo Jesús? Lo ignoró. Y ellos hablaban y Jesús se postró y comenzó a escribir en tierra. ¿Qué escribía? Yo no lo sé porque la Biblia no lo registra. Simplemente él no le dio la importancia que ellos le estaban dando al hecho y comenzó a escribir en tierra. Dice, ¿para qué? Primero para desarmar la tensión, la contienda entre ellos. Y lo que hizo fue que fue enfrentando a cada acusador con la propia culpa interna que cada uno de ellos tenía. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Él le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque él le dijo que el que esté libre de pecado, ¿verdad que sí? Recordándole que ninguno de ellos es justo sin pecado. ¿Ustedes saben por qué? Porque dejó una verdad establecida de que ningún ser humano es completamente justo o completamente pecador. Cada uno de nosotros cae y se levanta.
Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene la capacidad moral ni espiritual de condenar a nadie. Porque el único que condena se llama o rescata el mismo Dios, que es el juez justo. Pero los fariseos estaban condenando a la mujer porque la encontraron en pleno acto de adulterio. Y Jesús le dijo, ¿dónde están? Pues ninguno. Pues vete y no peques más. Porque dice que ellos se iban uno a uno, comenzando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Cuando se quedó solo el Señor que miró, solo estaba él y la mujer. ¿Por qué, Daniel? Porque la verdad sin gracia hiere, pero la gracia sin verdad pierde dirección, como nosotros acabamos de ver en el video. Si nos heredamos todos a nuestros hijos, sin que ellos aprendan que las cosas tienen un valor, lo van a perder. Aunque no lo maten físicamente, moralmente y espiritualmente lo van a aniquilar cuando no sean ente productivo, como hizo el hombre cuando le quiso cortar a la oruga, sacarle el ala antes de tiempo. Porque la gracia sin verdad hiere, pero la verdad sin dirección se pierde. Amén. ¿Qué dice de eso, Daniel? Bueno, yo estaba analizando y mirando ese punto y yo he visto cómo realmente en el día de hoy adolecemos de tanta justicia para la gente, donde el que puede pagarlo, pues realmente sale victorioso, y el que se queda, el que tiene la razón y no puede pagar una justicia, entonces se queda en el aire. No así nos pasa esto con nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada nosotros, dentro de los puntos que hablábamos del amor, de la fidelidad, de la justicia, y hablábamos de la santidad. Y tocamos el tema en Jeremías 23:6, cuando hablamos de que Dios es nuestra justicia. Cuando Dios es nuestra justicia y clamamos a esa justicia, sabemos que vamos a tener una justicia equilibrada, una justicia justa, porque Dios es justo en todos sus principios y en todo lo que hace. Me llama la atención porque la Biblia realmente no registra lo que Jesús escribía en tierra. Jesús simplemente se puso en tierra y escribía, pero dice que se fueron alegando uno por uno. Muchos de los escritores, y yo coincido quizás desde un punto de vista con algunos de los escritores, por lo siguiente. ¿Por qué? Porque decía que escribía los pecados de ellos en tierra y se iban alejando uno a uno. Esa es una posición que realmente sería muy aceptable dentro de lo que es el programa, de lo que se está hablando realmente. Entonces, ¿qué le digo al Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque no es que él apoyaba el adulterio, pero mostró tanta misericordia, ofreció gracia antes que juicio, porque le dijo, vete y no peques más, no te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? Y todo lo que había estado ocurriendo ahí en ese lugar, el Señor fue desmontando cada uno de esos argumentos como el mejor abogado que nosotros tenemos, porque dice la palabra que si tiene alguna causa o alguna situación, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo su Hijo. Y Él vino a esta tierra, no vino a sentenciar absolutamente a nadie, vino a traer la verdad, a liberar a los oprimidos por el diablo. Entonces confrontó a los acusadores, ya que ninguno era moralmente superior a lo que estaba queriendo condenar a esta mujer. Y como vimos en principio, que decía la amada, en la ley de Moisés, en Levítico y Deuteronomio, tenían que llevar a las dos personas juntas y solamente la llevaron a ella. ¿Por qué? Porque estaban buscando una ocasión. Ellos decían, vamos a salir de él en este momento. Vamos a salir de Jesús. Pero tanta sabiduría y tanta gracia que venía del tercer cielo, que venía del Padre, no podía ser echada por tierra, porque Él vino a traer esa gracia y esa verdad. Entonces le otorgó la dirección con corrección, porque no fue que la liberó, le otorgó la corrección, la libró de un juicio de que fuera apedreada, pero realmente Él también fue claro con ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero le voy a decir algo. Ustedes pueden pensar, ¿y por qué Jesús le dijo ni yo te condeno? ¿Tenía pecado? Recordemos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo que hizo fue que aplicó esa gracia y esa verdad con amor
con corrección. La llevó a un punto donde la mujer debió sentirse ella misma en sí avergonzada. Y el otro que no fue, que lo llevaron, ese sí que tenía la conciencia mala, porque aunque no lo llevaron, él sabía que lo habían descubierto. Porque dejamos ese personaje fuera. Ese personaje se queda fuera, como el sentimiento que tuvo el hijo, el hermano mayor del hijo pródigo. Nunca hablamos del hermano mayor del hijo pródigo, pero ese hijo mayor también tenía condición que tenían que tratar. Aquí los psicólogos lo saben. ¿Por qué? Porque él enfrentó al padre y le dijo: yo he trabajado en todo, tú no me das nada. Y viene este, oiga bien, viene este, que lo malgastó todo y tú te volviste loco. No, 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 no. Es la gracia. Es la gracia. Este es tu hermano y estaba muerto, pero ahora vive. Porque cuando reconocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, entonces la gracia de Dios se manifiesta. Porque no nos podemos trabajar si no aceptamos esa gracia, o si no comienza a trabajar en nosotros primero. De nada nos vale estar sentados aquí nosotros queriendo llevar a engañar al público. No, tienen que trabajar en nosotros primero. Lo que nosotros vivimos y enfrentamos día a día, la gracia y la verdad de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar yo lo malo que he hecho contra ella y ella lo que ha hecho contra mí. Y los dos juntos pedirnos perdón y caminar bajo esa gracia. Amén. Entonces Jesús es el modelo perfecto de gracia y verdad. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito de Dios, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Es decir, que ambas tienen que estar juntas para que exista equilibrio. Amén. Entonces Dios es un Dios de equilibrio. Jesús nunca separó el amor de la corrección. En Él encontramos la combinación entre gracia y verdad. Mostraba compasión al pecador, pero nunca aprobó el pecado. Es decir, que en casa, independientemente de lo que estemos viviendo, con la familia, con los hijos, tenemos que mostrar el amor, pero no ser permisivo con el pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a tomar en cuenta eso. Dios, cuando nosotros vayamos a su presencia, el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste? La responsabilidad que yo te otorgué, ¿qué tú hiciste con ella? Entonces vamos a ver estos puntos. Muchas veces la gente se distrae en el mundo y no toma en cuenta muchas veces el consejo. Y creemos que nuestra juventud va a ser eterna. Y la juventud no es eterna. Todo el tiempo es efímero. Cada etapa de la vida es efímero. Somos niños de manera efímera, porque luego llega la preadolescencia, luego la adolescencia, luego somos jóvenes, y llegamos a la mayoría de edad. Y muchas veces cerramos el oído y nos hacemos de la vista gorda del consejo que se nos da. Muchas veces cuando estamos sentados aquí, muchas veces cuando usted se dedica tiempo para enseñarle a un hijo, lo pasan por alto. Y después que le pasa el tiempo, que no lo invirtió, que no lo aprovechó, que no escuchó el mensaje, que no escuchó el consejo, entonces son inservibles. Y vemos mucha gente así en el día de hoy. Mucha gente que le gusta reírse del tiempo, pero cuando el tiempo llega te atropella. Yo recuerdo que había una doctora, amiga de mi padre, que le decía: Miguelito, el tiempo pasa, pisa y pesa. Así que, mis amados hermanos, no tomemos estas cosas, por jóvenes que seamos, banalmente. Pongamos el oído, porque muchas veces hay alguien que no tiene ni siquiera en casa quien te dé un buen consejo. Y cuando un consejo se te da, aprovéchalo, porque el que te lo está dando ya lo ha vivido. Amén. Entonces veamos estos puntos. La gracia nos acerca a Dios, la verdad nos mantiene en su camino. ¿Ve que hay un equilibrio? Si la gracia nos acerca, la verdad nos mantiene en el camino. La gracia nos levanta, la verdad, porque muchas veces estamos cabizbajo, pero hay una gracia de Dios. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Entonces, la verdad nos guía. Si una nos levanta, la otra nos guía. Dice, la gracia nos perdona y la verdad nos transforma. Cuando la familia imita a Cristo, aprende a amar sin dejar de corregir. Oiga bien, cuando imitamos a Cristo, cuando venimos al Señor, aprendemos a amar sin dejar de corregir. Y yo realmente me llama mucho la atención, amor, porque la corrección jamás debe ser retirada del hogar. Porque aunque los hijos crecen, realmente el consejo siempre debe estar ahí.
la corrección siempre debe estar ahí. Porque muchas veces los hijos vienen desorbitados a la casa o queriendo tomar decisiones. No, el consejo debe estar ahí, la corrección debe estar ahí, la gracia y la verdad deben estar ahí, como aconteció con la mujer tomada en adulterio, que hubo una condición de ella, quizás a lo mejor que pasó, ella estaba casada y estaba dando una carita al aire con el marido, y el marido de la otra mujer también. ¿Y qué hubo ahí? El Señor la tomó en consideración y le dijo, vete y no peques más. Pero eso nosotros lo estamos viendo ahí en la palabra, pero eso hace el Señor con nosotros. Ese perdón, esa gracia nos lo ha otorgado el Señor a nosotros. ¿Cuántos matrimonios no hay por ahí que han cometido esta misma situación? Y el Señor los perdona, los guía, le habla de la verdad con la corrección. El matrimonio se encamina, se endereza, y eso es parte de un pasado que jamás vuelven a vivir, pero es la misericordia del Señor. Entonces, dice que no es desde el juicio humano, sino desde la misericordia que restaura. Porque si es por el juicio humano, honestamente, la persona que se siente afectada con esa condición jamás va a perdonar. La persona que jamás, por ejemplo, tú podrías ver en consulta, como profesional de la psicología, tú podrías ver personas que se llegan a tu consultorio en esa condición, y con el conocimiento que Dios te ha dado, que no es simplemente una psicóloga que salió de una universidad, sino una mujer que Dios tomó, la ha preparado y le ha enseñado a ver su profesión desde otra perspectiva, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la gracia y la verdad, para llevar a la gente a un entendimiento, porque hay muchos matrimonios destruidos en este día. ¿Por qué? Por la falta del amor, por la falta del consejo, por la falta de lo que fuera. Pero necesitamos ese juicio de Dios en amor, con una corrección real. Entonces dice, la gracia nunca prueba el pecado, la verdad nunca destruye al pecador. Jesús demuestra que la gracia rescata, la verdad guía, y juntas las dos transforman. ¿Cuántas personas, cuántas familias entonces nos hemos visto transformadas? Porque llegó la gracia del Señor. Bueno, fueron a un tratamiento y se dijeron la verdad. Bueno, tú no me atendías, tú no me entendías, tú no esto, tú no lo otro. Y esa gracia y esa verdad. Y no solamente en parejas de matrimonio, sino también en situaciones conocidas por falta de atención. Porque hay muchos padres presentes, pero están desconectados. Hay muchos padres que están en la casa, pero a los hijos les vale un pepino que estén ahí. Y no hay un roce. Y cuando no hay un roce entre padres, entonces se dan absolutamente muchas situaciones en la familia. Los hijos se inclinan hacia otra cosa que no deben ir. Los hijos se inclinan a tener, apetecen por los problemas de la familia, a buscar guarecerse en una persona del mismo sexo. Y eso es lamentable, muy lamentable en estos días, porque nuestra sociedad va como avión en picada, que no tiene realmente un piloto que pueda redirigirlo. También vemos la gracia que sin verdad, la gracia sin verdad debilita el hogar. Tiene que ver, por eso estoy hablando del principio del equilibrio, para cuando vayan a aplicarlo en casa, sepan que todo debe tener un equilibrio. La gracia sin verdad desequilibra el hogar. Dice Proverbios 3, del 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Oye, te están dando una dirección. La misericordia y la verdad deben ser parte de ti. No puedes desprendértela. No puedes comenzar a juzgar por ti mismo, porque es misericordia y verdad. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Antiguamente, cuando hablaban del corazón, en la mente, ¿no? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y de quién? Y de los hombres. Porque cuando haya gracia delante de Dios, lo demás viene solo. Por eso la palabra nos insta y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque estamos caminando primero en lo de Dios. Entonces, muchas familias, uno de estos ingredientes suele faltar. Hay hogares con mucha gracia, pero con poca verdad, es decir, que son permisivos. Y hay hogares con mucha verdad, pero con poca gracia, duros y críticos. Entonces, cuando no hay una balanza, cuando no hay equilibrio, vamos a ver lo siguiente. Gracia sin verdad es permisividad. Todo lo que los muchachos hagan, eso está bien, porque si nos sentamos en la mesa, estamos aquí. Si vamos a un sitio, estamos aquí.
lo que tenemos en la casa no es una sala de compartir en familia, sino que es una sala de chat. Porque desde el mayor, que es papá y mamá, hasta el más chiquito, todos tienen celulares. Y todos están envilesados ahí como puros. Está ahí. Y usted le habla, están ahí. No hay un momento de... Entonces, esa permisividad. Entonces, es decir, amor, perdón, paciencia, comprensión, pero no hay verdad. Entonces, para que exista la verdad, estamos todos juntos aquí. Vamos a dejar el aparato ahí. Y vamos a entendernos, vamos a mirarnos a los ojos, vamos a decir qué es lo que pasa, vamos a filtrar, vamos a sociabilizar, porque nadie está escapo de esto, hermano, porque esto es lo que el diablo, que Jehová lo reprenda, ha planteado al mundo. Y entonces yo veo que en hogares como en Holanda están tratando de volver a los celulares antiguos, a los celulares que solamente se hacen llamadas y se manda un SMS cuando usted da los teclados como venían antes, A, B, C, D, E, F. Así vienen ahora de nuevo los celulares. ¿Por qué? Porque vamos a desmontar esa modernidad, porque la modernidad y la tecnología está acabando con la familia. Nos estamos viendo tan tecnológicos que ni siquiera tenemos un chance para el día del cumpleaños de Araceli y yo llamarle y decirle: ahora, mi amor, cuánto yo te quiero. Amén, gracias, mi rey. Te mando un beso desde aquí. Pero mis hermanos, en grupo de hermanos, de familiares, vemos que se cumple años. Hey, hermano, un abrazo, que tenga un buen día, largura de vida para ti. No, mi hermano, ¿dónde se olvidó la llamada? Ya ni siquiera cartas escribimos. Ya hemos dejado de escribir tanto que ni siquiera sabemos escribir. Si no es por el celular, no hacemos nada. Si no es con la famosa amiga que tenemos ahora, una amiga íntima. Tenemos un amigo muy íntimo, el ChatGPT. Y si no es ese amigo, mire, ay, y de una vez te dice: ay, Daniel, cuánto me agrada servirte. Oye, eso. Ya me conoce. Y yo le pregunté el otro día: mira, tal y tal cosa. No se me ha permitido saber nada íntimo tuyo. Digo, ¿tú estás seguro? La televisión en mi casa, cuando nos sentamos a verla, tiene un bombillito verde por aquí, por la esquina. Digo yo: no me grabe, que esto es personal. Esto es en familia. Señor, ustedes creen que es un relajo, pero eso es así. Las televisiones te graban y los teléfonos te graban. Usted quiere comprar algo, dígale al chismoso de Instagram, dígale que usted está buscando un juego de muebles y le van a aparecer todos los juegos de muebles del mundo. Y usted dice: ay, pero mira, te están escuchando. Te están escuchando. Tenemos que escucharnos nosotros primero y poner atención a la familia. Porque el sustituto que es el celular y las redes sociales, no nos van a llevar a la clínica cuando nos enfermemos. No nos van a llevar al cementerio cuando tengamos que poner esa pijama de madera o de metal. Yo quiero una de metal, de verdad, porque aunque no estamos hablando de eso, esa no se pudre. Sí, porque cuando yo fui a sacar los restos de mi abuelito, eran una caja que no eran, y estaban toditas de barata ya, los huesitos estaban manga por hombro. Entonces, no, déjame una de metal, que esa no se la van a comer los gusanos, no tienen dientes para comérsela. Entonces, cuando el Señor venga y me alce y me diga: hueso seco, levántate, que esos huesos estén ahí disponibles todavía, ¿verdad? Entonces, no hay límite, gracias sin verdad, no hay límite, no hay corrección, no hay responsabilidad. Todo se permite para evitar conflictos y se tapan las conductas dañinas. Ay. En mi tiempo, la mejor psicóloga que había en casa era una correa que había en la despensa de mi casa que se llamaba La Buena Moza, una correa negra, gruesa, y tenía una hebilla así. Y cuando mi mamá me decía mis dos nombres juntos, yo corría por mi vida, porque yo sabía que... Entonces tenemos que corregir la conducta dañina. Si usted ve a su hijo que está caminando mal, corrígalo. ¿Sabe por qué? Porque mañana le va a decir: ¿sabes por qué yo soy así? Por culpa de él, o por culpa de ella, o por culpa de ellos. Nunca me corrigieron. Y muchas veces lo he dicho aquí desde el altar, que los hijos están pidiendo una corrección. Me digan: no, tú no vas esta noche, tú no sales, tú te quedas aquí, vamos a hablar, vamos a esto. ¿Por qué? Porque mañana se lo van a agradecer. Créame que no miento. Yo tuve papá y me corrigió. Y no es por hablar de mí en este día, no. Pero tengo que dar el testimonio. Yo una noche llegué tarde a mi casa, era miércoles en la noche, me fui al baloncesto y cuando llegué, él escuchó que yo estaba levantando el portón porque en mi casa daban la llave a los 16 años. Y yo me fui ese día, me fui al baloncesto y cuando llegué se fue el bobo a tiempo extra. Luego nos conseguíamos carro para venir, era piecito limpio que veníamos.
Y cuando yo llegué a mi casa, mi papá bajó con la pistola en la mano y cuando vio que yo abrí el portón, que me vio, oye, usted es aquí, usted no está acostado. Digo, no, le pregunté, le dije lo que me pasó. Me dijo, de lunes a viernes, usted no tiene derecho a salir y a llegar aquí a más de las 9 de la noche. ¿Estamos claros? Sí, sí. Clarito. Clarito. La disciplina es así, hermano. No importa que él que brinque, salte. Usted ve ahora episodios de niños. Usted lo ve por las redes sociales, por las noticias. Muchachitos con 9 y 10 años de barata en una casa entera porque le quitaron el celular. Que no voy a decir lo que le haría, pero lo que hacer. Entonces, se justifican los errores sin buscar cambio. Entonces, tenemos que buscar cambio. Tenemos que, no justifique lo que está mal, está mal. Lo que está mal hecho, está mal hecho. Eso no tiene otro nombre que mal hecho. Entonces, Jesús nos enseña que la familia saludable necesita ambas. La verdad sin gracia hiere, pero la gracia sin verdad pierde la dirección. Y un amor sin límites claros conduce al desorden y a la falta de respeto. Cuando usted no pone límite en la casa con los hijos, eso conduce a una falta de respeto y al final todo en casa se vuelve un caos. Entonces amor no significa permitir todo, sino con ternura, guiar con ternura hacia lo correcto. La verdadera gracia no encubre pecado, lo redime. Y los padres que aman con gracia deben enseñar con verdad para formar el carácter de sus hijos. Como vimos ahí en el videíto, no te lo ganaste, te lo ganaste, pero no, tampoco te lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque los hijos, estudiar y sacar buenas notas es su responsabilidad. No hacen absolutamente nada, no trabajan, no hacen nada. ¿Por qué? Sacar buenas notas es tu responsabilidad porque va a depender de ti, tu futuro. Yo no te voy a tener en casa la vida entera. En Europa, a los 18 años he escuchado que los padres agarran a los muchachos, le alquilan un piso, un apartamento, le alquilan un piso, le digan, mira, aquí va a vivir tú, mijo, y ahora en adelante tu responsabilidad se acabó. Entonces, hay modelos que debemos copiar y hay modelos que debemos enseñar. Y tenemos que tener el carácter de Dios en las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué te parece, amor mío? Amén, así es, porque ahí tú hablabas de la gracia, pero cuando la verdad sin gracia, ¿sabe qué hace? Se endurece el hogar. Cuando la verdad no tiene gracia, endurece el hogar. Muchas veces nosotros podemos encontrar, como dice Efesios 6:4, que dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay padres que llevan a los hijos al extremo, o son muy estrictos o son muy permisivos. Entonces, como padres debemos de mantener un equilibrio, pero no quiero que tomemos este tiempo que estamos teniendo aquí para desarrollar esta serie solamente como que los padres que están criando, ya yo terminé, ese tema no es para mí. Es para todo, porque somos familia. Somos familia. Nosotros, incluso de hijos, vamos a ser entonces los cuidadores de nuestros padres. Y tenemos que guiarlo a ellos también cuando lleguen en una etapa final. Con amor y con verdad, con gracia y con verdad. ¿Por qué? Porque no vamos a olvidarnos de que ellos son la autoridad y son papá. Hoy están débiles, pero nosotros los vamos a cuidar a ellos sin irrespetarlo, guiarlo también, porque dice la palabra que lo que antes fue hoy vuelve a ser. Y donde tú no querías te van a llevar. O sea, tenemos que llevar en qué área yo estoy ubicada. Estoy ubicado criando a los hijos, a los nietos. Aún como padres seguimos siendo padres, aunque los hijos se marchen del hogar. No importa la edad que tengan. Miren, Araceli tiene hijos ya grandes y casados todos y tiene nietos. Solo falta Pedrito. ¿Y ustedes creen que Nicole y Cherry se quedan sin la corrección? Imposible. Que Pedrito se va a quedar sin la corrección. Aunque son independientes. Hablo por ella porque conozco su estilo de crianza y lo vivo a la mano con ella. Sus hijos se van a quedar sin la corrección, pero papá y mamá tienen que estar de acuerdo, Daniel. Y si papá y mamá no están de acuerdo, hay problema. Porque ¿sabe qué hacen los hijos? ¿Sabe quién hace? Se montan encima del que no está de acuerdo. Y dice, yo me voy a aliar con el que está a mi favor. Y allí hay una disputa, porque allí hay una verdad sin gracia. Y por esto que el hogar se endurece.
Por eso hay que disciplinar. Si el asunto está entre esposo y esposa, pareja, arreglen sus dificultades para que puedan estar en acuerdo en la disciplina de los hijos. Arreglen sus dificultades. Y si sucediese el caso que no quiere una de las parejas, entonces siéntese usted, si sea papá o sea mamá, a hablar y a ponerse de acuerdo con los hijos y explicarle el por qué deben de ser disciplinados. Si papá salió, usted no está dejando de hacer la tarea. Y si es mamá, papá está haciendo la tarea. La cosa es que uno debe de tomar la rienda y disciplinar, porque tú sabes qué está pasando, Daniel, hoy en día. Tú que hablaste que yo como terapeuta, la mayoría de los hogares, ¿qué están haciendo? Padres cristianos. El muchacho cumplió 18 y dice, hasta aquí yo llegué contigo, ya tú eres adulto. Pero todavía viven bajo tu casa, bajo tu techo. Y a ese hijo tú no le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque él es mayor de edad. Y tú como papá tienes el temor para que el muchachito no se te vaya de la casa. Tú lo dejas hacer todo lo que quiera. Pues ¿sabes qué? Si se tiene que ir, que vaya con Dios. Porque, vuelvo y le repito, puede ser dictatorial, pero no es dictatorial. Es que usted y yo tenemos un compromiso como padre delante de Dios. Y esos hijos necesitan disciplina. ¿Significa la disciplina solamente corrección en normas de conducta? No, es corregirlo, es guiarlo, es inducirle a un carácter firme para que puedan representar a Dios y la sociedad, y ellos luego no lloren, como tienen luego que podemos verle. Entonces, sin importar la edad que tengan, sin importar el rango, sin importar si es a esposo, al primo, a nosotros que vamos a tener a nuestros padres en un momento determinado como hijos para guiarle, nosotros no debemos de olvidar esa verdad. La verdad es necesaria. Aún nosotros como hijos, a nuestro padre vamos a ponerle límite. No, mami, no, papi, no es como tú digas. Es así que tiene que ser. Porque ellos, en su terquedad muchas veces, van a querer hacer las cosas como no es. Pero usted como hijo, en el amor y la verdad, debe de cuidarle y guiarle. La verdad corrige, señala lo que está mal, establece límites y da dirección. Pero la gracia también es necesario porque abraza, comprende, restaura, levanta y lo más importante, da una segunda oportunidad. Por esto es que si uno no quiere hacer el trabajo, uno lo que va a explicarle a los hijos no es que papá es un bueno para nada, no es que papá no quiere, no. Usted dice, yo tengo, y ahora mismo tu papá, un consejo sabio, no está mirando con la claridad necesaria. Pero yo voy a hablar por él y por mí. Mira, te conviene hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque usted no puede meter a los hijos para el medio con el esposo, tampoco así. No, tiene que tener la sabiduría. Tu papá ahora mismo o tu mamá ahora mismo no tiene el enfoque de lo que está pasando. Pero yo voy a hablar por los dos. Corrija, enseñe, levante. Dé segundas oportunidades. La verdad sin gracia se convierte en ley sin amor, porque es lo que yo diga y punto. Y no puede ser así. Los padres no podemos desesperar a nuestros hijos, no los podemos llevar al límite, pero tampoco dejarle toda la rienda para que ellos sean los que tomen el control. Un hogar lleno de verdad, pero vacío de gracia, va a producir reglas sin efecto, reglas sin cercanía, una imposición dictatorial, una corrección sin compasión. Se va a volver a repetir conductas que no se corrigieron. ¿Por qué? Porque hoy yo me someto para llantar a papi o mami o para que la mujer se calme, pero mañana voy a hacer lo mismo y lo voy a hacer peor. Por eso el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque ni yo te condeno. Él era el único que tenía toda la autoridad para condenar, pero le dio una segunda oportunidad de ella enmendar, pero tuvo consecuencias. No peque, no puede pecar. No fue que él se hizo el permisivo. Cuando tú tienes verdad, tú vas a producir corazones. Cuando tú no la usas de la manera equilibrada,
va a producir corazones endurecidos. ¿Por qué? Alguien va a decirte la verdad, pero no lo va a suavizar con el amor ni la gracia. Entonces te va a destruir. Para tú corregir, tienes que tener el amor. Tienes que conectar con el corazón de la persona. No vaya a condenarlo y a sepultarlo. Mira las necesidades, pero confróntalo con amor, diciendo siempre la verdad y con consecuencia. ¿Por qué? Porque esto va a producir, cuando se dice sin la gracia, va a producir corazones endurecidos. El hogar se va a sentir tenso. Van a venir resentimientos en la familia. Cuando venga un problema, tú sabes lo que hace la esposa de Daniel. Óyeme, no te lo voy a contar porque siempre viene tan duro conmigo. ¿Qué hago? Me callo mi problema y no te lo digo. Porque lo que viene es condenatorio. Yo te lo dije. Tú nunca me haces caso. Es como tú dices. Tú no escuchas. Entonces, cuando tengo la situación, no voy a recurrir donde ti. Voy a recurrir donde aquel que me escucha con amor y me da el consejo sano. Entonces, cuando la verdad se da sin gracia, en un hogar van a aparecer hijos que obedecen por temor, no por convicción. No porque me conviene. Me voy a someter porque Dios me da un chelito. Me voy a someter para no ponerlo agrio y que me boten de la casa. Porque entendí que me conviene estar un tiempito más aquí. Pero no va a traer en mí ninguna corrección. No va a haber cambio. Entonces, las parejas van a dejar de hablar por miedo a ser criticadas, como le acabo de decir. El ambiente se va a sentir tenso. Nunca va a ser, las relaciones nunca van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque ninguno se van a llenar uno con otro. Nunca te complazco, nunca te lleno, nada te gusta. Entonces eso es lo que va a haber. La comunicación debe de ser honesta, válida, clara, transparente. ¿Por qué? Porque las relaciones se van a construir, que no se construyen, se quiebran. La verdad guía, pero la gracia sana. La verdad confronta, pero la gracia abraza. Y la verdad da luz, pero la gracia da vida. Amén. Por eso que tiene que ser en equilibrio en todas las áreas de nuestros vidas. Por eso es que desde ahora todo lo que hemos visto en la serie, y como las dos caminan juntas, deben estar ahí, una en la otra, agarrada de la mano, como que tú y yo, Amén. para poder, ¿verdad?, sostenernos, tú ayudarme a mí o yo ayudarte a ti. Es el equilibrio que se necesita, Amén. agarrado de las manos, la una con la otra. Amén. Una no camina sin la otra. Es como el medicamento que usted recibe, pero realmente, normalmente lo que encontramos cuando vamos a querer pretender comprar con el seguro médico que nos engaña en esta sociedad, aquellos que están manipulando eso, que no tomen en cuenta. Usted le lleva la receta y le dice, mira, no te recibe eso porque uno de los componentes que tiene la medicina, el seguro no te lo cubre. Y entonces yo siempre le digo en la farmacia, le salgo conmigo por negro, le digo, pero cúbreme lo que cuéntame lo que me cubre. Y se acabó, ¿verdad que sí? Entonces ahí equilibramos el asunto, pero no hay gracia y no hay verdad. Cuando usted va a la farmacia, gracia y verdad no hay. Cuando usted va al supermercado, gracia y verdad no hay. Porque nuestros políticos se han ensañado en este tiempo en acabar y ser instrumentos del diablo para que la sociedad se vaya a pique. En la sociedad no hay gracia y verdad. Porque el objetivo de Satanás es destruir a la familia. Exactamente. Por eso a la iglesia es que no corresponde hablar. Exactamente, por eso es que tenemos que hablar e instruir a la gente. Y entonces nos dicen aleluya, nos dicen esto, nos dicen lo otro, que es irreligioso. Pero vamos a comparar gracia y verdad con la verdad de Cristo. Amén. Por lo que se está viviendo hoy en la sociedad y en el mundo. ¿Ven? Entonces, cuando gracia y verdad se unen, cuando caminan juntas, dice que el hogar florece. ¿A cuántos no le gusta un hogar florecido, verdad? Como que llegar a casa, que en tu última estación del día, después de salir temprano a trabajar y hacer todas las cosas que uno hace, como que en tu última estación del día hasta el otro día, llegar a casa sea lo mejor. ¿Por qué? Porque es un hogar en armonía, papá y mamá están de acuerdo. Cuando vemos a la esposa, nos viene esa sonrisa en la cara. Cuando vemos a los hijos, sabemos que están en casa y que todo como que va a caminar en armonía. Entonces dice la palabra en Efesios 4:15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Cristo debe ser la cabeza absolutamente de todos nosotros. Muchas veces yo sé que estamos abrumados, estamos incómodos, pero cuando entendemos que es Cristo la cabeza de nuestra vida, las cosas realmente cambian. Entonces, cuando en un hogar se habla la verdad sin suavizarla con gracia, ocurre lo siguiente. Tú dijiste una parte de la verdad. Entonces, cuando en un hogar se habla la verdad sin suavizarla con la gracia, ¿qué pasa? La corrección se vuelve dura, la comunicación se vuelve fría y las personas sienten culpa en lugar de esperanza. Es decir, es un dedo señalador todo tiempo. Tú. Es decir, como tú dijiste ahorita, ese te lo dije. Cuando aflora ese te lo dije, es como que usted está siendo sepultado y le están echando arriba ese balde de tierra y lo sepultaron vivo. Es que se necesita gracia y verdad. Porque no es que no corrigamos, pero que como que con la dulzura y con el amor, con el ingrediente que Dios nos pone, como que las cosas caminan mejor. Si nosotros ponemos en práctica esto en el hogar, los padres y los hijos, si lo ponemos en práctica en el hogar, vamos a ver que tendremos hogares que van a ir cambiando. Y donde había esa falta de amor y de comprensión, nos vamos a dar cuenta que nosotros éramos los que teníamos el componente equivocado. Nosotros éramos que teníamos ese componente que no tiene la medicina. Nosotros somos el que nos tenemos equivocado. Entonces, la autoridad se percibe como castigo y no con amor. ¿Por qué? Porque como tú decías ahorita, ahí viene el esposo y lo que me va es a castigar, a decir palabras fuertes. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy donde ¿qué? Me escuchan. Ojo con eso, matrimonio. Me voy donde el que me escucha, la que me escucha. Es un peligro. En casa siempre tenemos que tener el equilibrio para que yo no me vaya donde no debo irme, pero tampoco ella se vaya donde no debe irse. Hey, cuidado, que muchas veces nosotros los hombres pensamos que somos super machos. ¿No? ¿Cuáles eran los muñequitos esos que daban, que siempre le daban una golpeada? Que siempre Johnny, ¿cómo es? Johnny Bravo. Oye, Johnny Bravo siempre estaba en desventaja. Nosotros no somos Johnny Bravo, ¿eh? Nosotros somos gente que caminamos en lo del Señor y comprendemos las situaciones que ellas tienen, pero también ella entiende las situaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, la verdad sin gracia produce rigidez, miedo y distancia emocional. Cuando la verdad guía y la gracia abraza, la familia crece con madurez. Dice, este equilibrio crea confianza, respeto y restauración constante. ¿Por qué? Porque cuando vamos en el mar, que los vientos soplan bien o soplan a nuestro favor, todo camina bien, no hay problema, pero cuando vienen dificultades y vicisitudes, hay problemas, entonces todo se va a pique. Entonces los hijos también aprenden, aunque fallen, también aprenden que hay corrección, porque los hijos tienen que aprender que cuando se corrigen amor, dice, bueno, la cosa no está fácil, los viejos están duros, pero tenemos que entenderlo también, porque yo sé y asumo que mi responsabilidad, yo lo hice mal. Nadie, absolutamente nadie, corrige a un hijo porque lo está haciendo bien. Al contrario, cuando las cosas van bien, ¿qué hacemos? Lo impulsamos a que sigan mejor. Entonces, los esposos aprenden a decir la verdad sin herirse. ¿Cuántos matrimonios hay por ahí que comienzan a sacaliñarse de una vez desde que hay una cosita así? Mira lo que yo hice por ti, ella me hice por ti. Y comenzamos atracando los trapitos afuera y se queda el closet vacío. Y después comencé a recoger toda esa ropa de nuevo para ponerla en percha. Pero ya la herida quedó, hermano. Ya la herida quedó. Le sacaste en cuenta hasta cuando el hombre no trabajaba, que yo te compraba la ropita, señores. Y eso. No, eso no es decir. El hogar donde habita la gracia y la verdad es un reflejo del corazón de Cristo. Lo que hiciste por mí, lo hiciste por amor, y eso yo no te lo tengo que sacar en cara. Lo que hiciste por ti, lo que hice por ti, lo hice por amor, y eso no tiene que venir jamás, nunca a colación por absolutamente nada. Aunque barriga verde y botijuela, lo que sea, pero nada de eso. No saque las cosas del pasado. No comience a escarbar donde no hay, porque la guerra nunca va a terminar. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar la gracia y la verdad de nuestros hogares? Bueno, tenemos que los padres corregir en amor, no con enojo. Recuerdo que lo mencioné el día pasado del pastor Charles Stanley, que dijo bien claro: cuando vayas a corregir, no corrigas desde el enojo,
Simplemente, aunque estés enojado, apártate, cálmate y luego ve y corrígelo. Dile lo que ha hecho mal, pero corrígelo en amor. Entonces tenemos que aprender a corregir, porque muchas veces decimos lo primero que sale de nuestra boca. Y aquí no hay un cálculo ni siquiera para medir absolutamente nada. Entonces los hijos deben aceptar la verdad como muestra del amor de los padres. Ningún papá que va a corregir a un hijo, cuando lo corrige en amor para su disciplina, lo va a corregir porque quiere que su hijo al final de la vida pierda o ver un hijo perdido. ¿Qué es el orgullo de un padre? El deseo de un padre, que sus hijos progresen, prosperen, que les vayan bien, que nos superen y concrecen todas las cosas. Eso es lo que los padres quieren. Nunca un padre va a querer que un hijo esté todo el tiempo bajo su falda o usted lo tenga ahí sumiso todo el tiempo. No, los hijos tienen que crecer, volar, irse de casa y permitirnos que nosotros tengamos esa otra etapa del amor para disfrutarlo. Amén. Entonces, matrimonio, practique la sinceridad sin perder la ternura. ¿Ok? A los matrimonios, los hermanos y hermanas aquí presentes, esos matrimonios tenemos que equilibrarlos. Si esté faltando algo, coja su macotica, su libretica y póngase a escribir en lo que está mal. Llámense el uno al otro y dice, mira, en esto estamos mal, vamos a corregirlo aquí. Entonces, familia, busquen juntos el equilibrio entre perdón y obediencia. Amén. Pues solo nos resta concluir. ¿Saben qué? Si tú estás haciendo la labor y tu compañero no lo está haciendo, no te amargues por eso. Haz tú lo que te corresponde. Examínate a ti misma, que no sea por venganza. Si de ti solo salen reclamo, ira, reproche, contienda, busca la ayuda para que lo puedas hacer de manera correcta. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad no se oponen, se complementan. Una familia saludable va a amar como Jesús ama. Va a perdonar, pero también va a enseñar a caminar correctamente. Pues Daniel, oremos para cerrar este tiempo y que nos vayamos a disfrutar de ese rico almuerzo y de ese bazar que nos espera a todos. Amén. Yo sí he estado de verdad, antes de orar, antes de concluir, de verdad que yo he estado muy contento y muy gozoso en este seriado, en esta cuarta semana. Y realmente yo le proponía a mi amada esposa que este seriado nosotros debemos llevarlo a otras congregaciones. ¿Por qué? Porque hay necesidad de que realmente echemos a andar una plataforma donde la familia de estos tiempos se cimente en la verdad, en la gracia y la verdad de Dios. Porque estamos viendo que muchos hogares cristianos, de iglesias grandes y pequeñas y medianas, de todo, están siendo corroídas, están siendo maltratadas por el germen putrefacto de Satanás, que el Señor lo reprenda, llevando a la mente y a los corazones de hombres y mujeres a que se separen, a que se divorcien, a que no aguanten más, a que ya yo no te soporto a ti, tú no me soportas a mí, yo no soporto a esos muchachos, yo no soporto la vida, pero lo hicieron juntos los muchachos, lo hicieron de acuerdo. No fueron ahí a esa relación de manera estando en acuerdo, que tuvieron esos hijos. Fue un acuerdo y fue una bendición de Dios. ¿Qué pasó? Se acabó, como dice por ahí una canción, cuando se acaba la magia. No, no cuando se acaba la magia. Es cuando dejamos de comprendernos y de tener gracia y verdad como familia. Así que, Señor, te damos gracias.